Bueno, pues lo primero pensamos en la forma que queremos que tenga. Entonces, para no tener, si queremos ir a lo más básico, para no tener que hacer un perfil de la figura, entonces hacemos un objeto que tenga muchas simetrías, y uno de ellos podría ser un objeto de revolución. Entonces vamos a ver luego las superficies de revolución. Por ejemplo, una esfera es un objeto de revolución. Para hacerlo más interesante, si luego corto un cilindro, pues podría venir por aquí un cilindro que baja, con lo cual esto podría ser una forma de un tapón, ¿vale? O sea que tenemos, por un lado, como es un frasco, tenemos la esfera, o sea, este trozo de esfera, ¿vale? Y luego tenemos ahí ese cilindro, ¿de acuerdo? O sea que esto sería ya el resultado final. Marcamos aquí la posición del centro para acotar y tenemos ya lo más básico. ¿Por qué no necesitamos un perfil? Porque realmente esto es igual en alzado que en perfil, ¿vale? Entonces, si hacemos con el frasco lo mismo, ir a lo más sencillo, imaginaros, yo digo, bueno, pues si aquí coloco el eje, ya podemos hacer un eje de simetría, habría que hacerlo con escuadra y cartabón, ¿no? Entonces, el objeto va a venir por aquí, y ahora digo, bueno, pues si yo aquí coloco un arco, entonces también podría ir a lo más sencillo, decir, bueno, pues coloco aquí el centro, por ejemplo, y digo, pues va a ser también otro trozo de esfera, que sale de aquí tangente, más sencillo todavía, y por último ahora esto baja con inclinación a partir de cierto punto, o sea que tendría que hacer un radio a partir de cuando quiera bajar para entenderlo, y esta línea no se pondría al final, y aquí la tangente, ¿vale? O sea, la tangente que sería una línea perpendicular a esta de aquí, con lo cual aquí tendría mi frasco, redondearía aquí y punto final, se acabó. Como vemos, es un diseño tan elemental que incluso un alzado me puede ya permitir concluir la figura. No necesito ni siquiera la planta, porque es todo una superficie que se engendra. Si cogemos este arco, esta línea, este arco y esto, y lo giramos en torno a este eje, ya tenemos la figura. O sea que ni siquiera el alzado necesito, ¿vale? Bueno, concluyo del otro lado, ya que la figura es simétrica y a igual distancia. Esto sí está bien, tendría que estar igual. Aquí el punto simétrico haría la horizontal perpendicular al eje. Tengo ahí el punto de tangencia, y si esto corta al eje de simetría ahí abajo, pues este también cortará en el mismo punto, ¿vale? Lo digo para tener una buena referencia de simetría, ¿vale? Bueno, pues ya tengo la figura más básica. Si lo meto en una caja, podría ser una caja cilíndrica. Si me quiero complicar menos, pues la caja podría ser prismática, sin más. Entonces sería un rectángulo que tuviera este tamaño. Bueno, por último, acotación. Pues simplemente tenemos un centro, lo marcamos. Una esfera, marcamos aquí la posición de este eje. Tenemos este centro, marcamos aquí como es una esfera, otra vez este eje para esta circunferencia. No hay más, hay aquí otro centro para esta y otra para esta. Bueno, se acabó el diseño, ¿vale? Entonces, por último, distancia entre centros. Esta línea discontinua se convierte en continua, esta se convierte en continua, y desde este centro podemos incluso hacer, si queremos, la continuación de esta. Pues tenemos aquí la línea continua, ¿vale? Hacemos una cota que tiene que ser paralela a este eje. Entonces, para hacerla paralela, mejor cojo esto. Esto convendría que fuera discontinuo, y una vez que hago la cota debe exceder 2 milímetros, ¿vale? Y aquí estar separado 8 milímetros. Entonces hago una única cota, aquí pongo aquí una flecha. Recordad, las flechas tienen una abertura de 15 y son llenas. Y pongo las medidas, por ejemplo, esto que sea 4 centímetros, esto que sea 5, pues ya está. Bueno, ya tengo las alturas, y ahora lo que necesito es simplemente la distancia esta. Puedo poner aquí un igual, otro igual y medida total, ¿vale? Entonces voy a hacerlo así porque la norma lo exige así. Entonces pongo aquí las dos cotas, dejo aquí los 8 milímetros, continúo esto, transformo esto en una cota continua, hago aquí los dos iguales. Y ahora prolongo aquí la cota a 5 milímetros y termino esta cota por aquí, por aquí. Entonces tengo aquí la medida total, que podría ser, por ejemplo, 2,7, por poner un ejemplo. Y luego aquí pongo igual, igual, ¿vale? Bueno, tengo entonces aquí que poner una flecha, la total. Y aquí pongo esta flecha
esta, y aquí puedo ponerla por fuera, otra vez dos por dentro, ¿no? Bueno, pues ya tengo medidas en horizontal, aquí no hay que acotar más, ya solo me queda acotar esto, entonces pongo dirigido hacia el centro, una cota, y pongo entonces aquí, esto como es más de 180 grados, pues pongo diámetro de la esfera, pues parece que este diámetro es 4,7. Voy a poner 4,2, vale. Y luego por último, esta esfera, bueno, me falta, debía acotar aquí esto, el cilindro este. Y ahora encima tengo esto aquí, bueno, lo voy a poner aquí. Es algo chapucero, pero bueno, está permitido, ¿vale? Entonces colocaría aquí la cota, debía hacerlo todo con esto, todas alineadas. Pongo aquí la flecha, si quiero por fuera, y pongo aquí la medida, 1,3 por ejemplo. Bueno, tengo esta medida y por último tengo esta esfera también, diámetro de la esfera. Bueno, se acabó el dibujo. Como veis, pues diámetro de la esfera pues podría ser 2. Ahora, punto final. Un ejercicio sencillísimo, formado simplemente por una esfera. ¿Cómo se llamaría luego esta figura? Un cono, y por último este arco que no acoté, otra vez dirigido al centro. Como hay simetría, acoto solo uno, y aquí viene entonces ya esta flecha, y esto va a ser una superficie tórica. Marco aquí el radio, entonces pongo radio, como es menos de 180 es radio, y como no marco esta línea pongo la letra R, ¿no? Pues radio, por ejemplo, 0,3. Vale, esto sobra, ¿de acuerdo? Bueno, tengo ya mi diseño. Bueno, por último la caja, pues es un rectángulo. Entonces lo único que tendría que hacer, si quiero lo hago aparte, o si quiero lo coloco aquí, entonces lo colocaría aparte. Pues bueno, hago esta línea vertical, tangente, dejo una pequeña holgura para que no haya que meter empujando esto. Hago el rectángulo, cojo la altura total del objeto y ya tengo entonces la caja. La caja debe venir de aquí a aquí, entonces ya marco aquí la posición de la caja, marco aquí desde este punto hasta este. Con lo cual tengo ahí ese rectángulo, y bueno, ahora ya sabéis que como la superficie tiene el mismo grosor por todas partes, serán 4 rectángulos iguales, con lo cual ya tendré la caja. Ya solo me faltan las dos tapas, ¿vale? Entonces tengo aquí esta parte superior, tengo ahora, decíamos que esta era la altura, pues bueno, le doy medio milímetro más y ya tengo ese rectángulo, ¿vale? Bueno, pues ya tengo un rectángulo. Bueno, pues ir a lo más sencillo sería simplemente, ahora cojo, lo hago aquí para que se vea a escala. Imaginemos que ese rectángulo sea igual que este. Para saber si es igual, lo único que tengo que hacer es colocarlo aquí y alinear este punto con este. Si pasa por ese vértice, casualmente es exactamente igual, ¿no? Quiere decir que este rectángulo es proporcional. Parece que es un tercio más pequeño. Bueno, pues lo pongo aquí a escala, pongo escala 1/3. Con lo cual ya tengo entonces el desarrollo de la caja. Entonces tendré un rectángulo lateral. ¿Cuántos serán? Aquí otro. Que alguien me lo diga. ¿Hay alguien que esté atendiendo? ¿Cuántos rectángulos serían? Serían 4, ¿no? Ya que estamos haciendo la caja. Bueno, pues tenemos de todo. La caja está formada por 4 rectángulos laterales a escala 1/3, o sea, esto habría que hacerlo 3 veces, ¿no? Y luego, por último, ponemos aquí el cuadrado. Como esto tiene el mismo grosor de un lado que del otro, pues entonces simplemente cojo esta medida y hago el cuadrado. O sea que esta medida la paso aquí. Vaya. Cojo el radio, el lado este, y es el radio de la forma cuadrada. Entonces prolongo esta línea y aquí viene entonces el cuadrado. Bueno, pues tengo aquí el cuadrado, con lo cual ya tengo entonces la tapa superior. Pongo aquí, por ejemplo, la tapa inferior y ya tengo la figura al completo, ¿vale? Tengo ahí las dos tapas. Bueno, fijaros, son los 4 lados. Pensamos en la figura en 3D. Conviene hacer el boceto en 3D. Entonces tenemos la caja, las 4 caras laterales, ¿no? Y ahora tenemos aquí una tapa y tenemos aquí abajo la otra, ¿vale?
Por último habrá que ponerle aquí la solapa, y aquí abajo pues también la vamos a poner así. Entonces colocaremos aquí también, esto ya quien quiera lo acota, no es obligado, esto sí que será obligado, y aquí este detalle. Y también aquí habrá que pegar esto con esto del final, entonces ponemos otra solapa aquí. Con lo cual ya tenemos la caja al completo, pero tenemos las 4 caras laterales y las 2 superior e inferior, o sea que esta será la forma de la caja, ¿vale? Por último, también el boceto este, podemos aprovecharnos de, ya que tenemos esto aquí, pues hacemos la esfera luego es tangente, ahora ya, luego veremos perspectivas, tenemos el cono tangente a la esfera, aquí arriba tenemos el cilindro centrado, y aquí por último tenemos esta última esfera. Vamos a hacer que esto pues quede aquí, siguiendo el efecto de esta forma circular, entonces lo estamos haciendo en una sonometría, y las 2 líneas tangentes con la forma redondeada por abajo, ¿vale? Decíamos que no íbamos a hacer el interior, ¿no? Porque el interior supondría que por aquí debajo tendría un hueco, y un corte de cuadrante exigiría algo como esto, hacer aquí el detalle interno, el grosor del recipiente y el rayado para indicar que hemos hecho un truncamiento para ver el interior, ¿no? Esto es lo que exige la normativa a efectos de mostrar el interior, que dijimos que no lo íbamos a hacer, ¿no? El interior del frasco. Entonces, por último, estábamos con la sonometría, convertíamos esto en elipses, son líneas que no existen, y por último tenemos aquí el trozo de esfera, ¿no? Que también podríamos coger aquí pues una circunferencia de estas, ¿vale? Bueno, pues eso sería en síntesis el diseño, manteniendo aquí las paralelas, el contorno este. Ahora quitaríamos ya todas las líneas sobrantes, y este sería un boceto. Marcaríamos el eje, y convendría también marcar los ejes de las elipses y de los centros, ¿vale? Bueno, pues ese sería nuestro boceto de lo que sería este diseño tan básico, ¿vale? Bueno, por último habría que quitar esta línea y revisar a ver si falta alguna cota, pero bueno, creo que no, ¿vale? Esta también desaparecería, y haríamos las líneas del dibujo de mayor grosor que las líneas de cota y todas las demás, ¿vale? O sea, estas con mayor grosor que todas las demás, y esta línea no existiría, igual que aquí no existen las tangencias, ¿no? Vale. Bueno, tenemos distancia entre centros, distancia de este centro a este, distancia de este radio, tamaño del cilindro. Bueno, nos faltaría otra cota. ¿A alguien se le ocurre cuál falta ahí? Lógicamente no sabemos el tamaño del grosor del cilindro, ¿no? Como no hemos hecho la planta, pero el dibujo es muy sencillo, separamos aquí 8 milímetros, traemos por aquí la cota, prolongamos aquí, dejamos un pequeño desfase ahí hueco, y ponemos entonces aquí las 2 flechas, dejamos aquí 2 milímetros, dejamos aquí la flecha, y como esto es un cilindro, esto es una circunferencia, habrá que poner el símbolo de diámetro, y ahora la medida esta, ¿no? Que podría ser, pues por ejemplo, si esto es 2,7, 2,1, por ejemplo. Bueno, es fácil que se nos olvide alguna medida, ¿no? Entonces siempre hay que revisar, y ya tenemos ahí la figura al completo, ¿no? Luego más adelante calcularemos sombras y reflejos, entonces ya podríamos decir, bueno, si esta figura la sombreáramos lateralmente, pues podría sombrear aquí la esfera una elipse. A partir de este punto no tiene por qué coincidir, pero tendríamos la sombra también del cilindro, ¿no? Y luego la sombra de esta esfera, que tampoco tiene por qué coincidir, el cilindro que proyecta su sombra, y luego esta esfera también otra elipse, y a partir de cierto punto, ya que son tangentes, también el cono que provoca aquí la sombra, ¿vale? Entonces esa sería la sombra, y nos permitiría saber por dónde. Y por último la sombra del toro, que es algo como esto, ¿no? Que también se puede calcular con una esfera directriz, aunque es algo complicado, ¿no? Bueno, pues esto sería ya una aplicación de los efectos del dibujo. También la esfera proyectaría aquí algo de sombra sobre el cilindro, ¿no? Eso quiere decir que podríamos sombrear todo el dibujo, es decir, bueno, pues esto lo vamos a sombrear, esto también, etcétera. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Si queremos pensar mejor en un objeto reflectante, pues lo que podemos hacer es
olvidarnos del cálculo de sombras, sería la sombra de la esfera más el cilindro, proyecta la esfera algo de sombra aquí, proyecta el cilindro sobre la esfera, la sombra de la esfera es una circunferencia que se proyecta como elipse, y por último, como esta superficie es tangente a esta, pues aquí también lo será, ¿no? Pero ahora decimos no tiene sombras ya que el objeto es todo reflectante, cristal y metal. Entonces nos olvidamos de esto y lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos el difumido y le damos varios tonos, sobre todo por los laterales, ¿no? Entonces, cogemos un lápiz preferentemente oscuro, un lápiz blando, nos acercamos a la forma y decimos, bueno, pues vamos a darle ahora el reflejo de esto, aquí que refleja todo el suelo y la forma externa de todo lo que está circundante, ¿no? El cilindro, pues también lo hacemos reflectante, con lo cual refleja longitudinalmente. Puede también reflejar aquí. Y entonces, bueno, esto ya semeja un poco más los efectos tridimensionales, ¿no? Bueno, tenemos esto y ahora con esto podríamos hacer lo mismo. La esfera, igual que aquí, refleja sobre todo por la parte de abajo y esto refleja siguiendo las generatrices, con lo cual nos olvidamos de las sombras y también reflejamos la parte superior de la esfera, que refleja incluso esto de aquí abajo. O sea que ahora pensamos ya, nos olvidamos de las sombras y pensamos en que la superficie es reflectante, ¿no? Entonces decíamos por aquí oscuro y por último aquí pues podríamos poner, también refleja aquí esto, igual la parte de abajo, ¿no? Bueno, entonces dándole un poco para hacer efecto suave con el difumino, haciendo forma circular, aquí haciendo forma longitudinal hacia los bordes, pues ya tenemos ahí más efecto de reflejo. Aquí el oscuro que se degrada hacia abajo y se va perdiendo para dejar la luz que se proyecta sobre la esfera. En los bordes también tendremos algo. Y aquí el oscuro que se proyecta centralmente. Habría que hacerlo mejor con una mancha cuidada, pero bueno. Con lo cual ya se empieza a percibir más como una superficie que es algo reflectante, ¿no? Si damos más contraste, pues acrecentaremos más el efecto de contraste, ¿no? Entonces también podríamos traer por aquí y lo mismo, por ejemplo, por aquí. Con lo cual, pues hacemos más efecto metálico, ¿no? Y lo mismo a lo mejor por aquí. Bueno, lo oscureceríamos por aquí y lo mismo, a lo mejor el oscuro todo por aquí con más intensidad y con suavidad, mejor con suavidad y de forma uniforme con degradado homogéneo hacia los bordes, ¿no? Con lo cual tendríamos que esto se iría perdiendo, degradando también hacia los bordes. Y aquí pues se haría también suavizando esa oscuridad hacia adentro, con lo cual dejaríamos más zona de luz, por ejemplo por aquí, igual que dejamos aquí en la esfera, pues más luz en un lateral y en el cilindro una franja de luz aquí también longitudinal. Bueno, así tendremos más contraste y nos iremos acercando más a lo que pretendíamos conseguir, que era ese efecto reflectante de la superficie. Y lo mismo aquí, pues también podríamos dar más contraste. Lo mismo todo por aquí. Bueno, ya digo que esto habría que hacerlo con suavidad y bueno, queda más limpio con un rotulador, pero aquí teníamos el lápiz, entonces lo hacemos a lápiz. Y aquí se iba perdiendo hacia adentro este oscuro también de forma homogénea. Aquí fundimos, hacemos un degradado más suave. También suavizamos. Bueno, y aquí también podríamos poner por el borde, pero bueno, lo vamos a dejar. Podríamos también hacer ahí un contraste, un degradado de sombra que excede la figura, lo quitamos, que a veces se extiende el oscuro.
Bueno, pues ese sería al final ya un poco haciendo el efecto de contraste. Si no tenemos oscuro suficiente, pues también podemos coger el bolígrafo y marcar aquí pues con más intensidad. Bueno, pues podríamos darle pues por todas partes también si queremos, por aquí, etcétera. Y todo por aquí y por aquí abajo. Sabemos que igual que esto está reflejando todo lo circundante y por eso aparece este oscuro, pues también aquí está reflejando todo lo que tiene en la base y aparecería esto oscuro. Podríamos dar aquí todavía más contraste para la zona central. Y aquí dejaríamos ya más degradado a la zona central, ya que es una esfera, con lo cual esto bueno, pues eso sería ya en síntesis un poco pues lo que decíamos, olvidarnos de las sombras y pensar que el objeto es algo reflectante. Y entonces haríamos cuantos más contrastes, más lograremos ese efecto. Aquí, por ejemplo, podríamos fundir más el degradado, con lo cual dejaríamos ahí esa franja de luz, pero aquí lo haríamos también de manera uniforme hacia adentro.